proceso de la infancia, ¿verdad? Vuelvo y repito, todo lo que nosotros vamos a ir desarrollando en el niño, a ir estimulando en el niño, eso le va a generar ese periodo de aprendizaje. Y, ¿verdad? Antes de, hablando específicamente de los niños, vemos de que estas etapas se van a dividir en dos, que es la primera infancia, que es de 0 a 6 años, y la segunda infancia, que es de 6 a 12 años, en donde se van a ir desarrollando en ambas, ¿verdad? Múltiples habilidades que sentarán las bases del resto de los años de estos niños. Entonces, ¿qué actitudes o qué situaciones se van a dar? Dentro de la primera infancia, que recalcamos es de 0 a 6 años, va a coincidir con la etapa en que los niños asisten en algún momento, ¿verdad? Ya al ingreso de un centro educativo. Entonces, los niños en esta etapa empiezan a controlar el uso del lenguaje propiamente dicho. Al principio sabemos de que es un lenguaje más que todo telegráfico, con palabras sueltas, y más tarde tendrá en cierta medida generar frases que no tiene y va aceptando esa compañía del resto de las personas. Y el niño en esta etapa empieza a sentir esa curiosidad y explora, ¿verdad? ¿Qué será? Todo esto le permite aprendizaje. Y su aprendizaje se enfatiza o se enfoca en poco a poco en ir adquiriendo, hablar, el control de los esfínteres, asistir al preescolar y a socializar. O sea, esas son las características que vamos a encontrar en los niños en la primera infancia. Cuando hablamos de la segunda infancia, de 6, ya la capacidad de pensar viene de lo con qué pasa a lo abstracto, lo que es la parte de matemática, mucho, pero no llega lógicamente todavía a su máximo. A medida que el niño crece, va mejorando el uso del lenguaje y todo lo que es su comunicación. La imagen que tiene de sí mismo ya va adquiriendo poco a poco una mayor importancia y trata en esta medida de ganar una mayor cantidad de amistad a quienes considera él muy importante. Es a partir de esta cuando el niño es capaz y la parte educativa en mayores responsabilidades y en el que el juego tiene esa importancia. Siguiente, Andreita. Algo bien importante, ¿verdad? Para que logremos todo lo anterior, es que desde que nacemos nosotros somos una fuente inagotable de actividad. Y en esto van a estar involucrados todos los 5 sentidos, los cuales, como estos 5 sentidos nos van a permitir esa relación con el entorno. Por eso, a los 5 sentidos los vamos a tener. Van a estar dentro de los sentidos de estereocepción. Estereocepción. ¿Por qué? Porque son los que nos van a permitir esa relación con el entorno. Son los que nos van a transmitir todo del olfato, del gusto, del oído. ¿Sí? Vamos nosotros a hacer todas esas actividades en donde el niño va a poder tocar, va a manipular, va a poder expresarse, va a mirar, va a curiosear, inventar, imaginar. Es en esta etapa, ¿verdad? O en los 5 sentidos son muy importantes. Por ende, todo ese vamos a ir realizando especialmente y específicamente en los niños con discapacidad, eso es algo sumamente importante. Ahora, todos conocemos, ¿verdad? Porque si estamos dentro de los docentes, saben perfectamente de que además de estos 5 sentidos, nosotros necesitamos los otros sentidos que son los sentidos de interocepción. ¿Por qué?
porque los 5 sentidos anteriores son los que nos ponen en contacto de una manera el exterior, el entorno. Pero los interocepción es que están dentro de nosotros, ¿verdad? Y que estos son los que nos va a permitir. El sentido vestibular es el que nos va a llevar al control del equilibrio y el sentido perceptivo, que es esa conciencia que tenemos de los estados internos del cuerpo. Estos dos sentidos son sumamente importantes dentro también del proceso, de ese proceso de rehabilitación que se va de estimular, de este proceso de estimulación a ir desarrollando todo lo demás que nosotros le vamos a ir introduciendo poco a poco para que este proceso de aprendizaje vaya el niño adquiriéndolo. Entonces, los 5 sentidos, que son los exteriores y los internos, que es el sentido vestibular y el propioceptivo. Ahora, ¿por qué todas estas áreas van a ser estimuladas, van a ser desarrolladas? Es muy importante, por ende, ¿verdad? La situación que nosotros tenemos que tener, que no solamente va a ser la teoría, sino que vamos a tener que ir así ilícito el juego. Iniciamos una motora gruesa en donde anteriormente decía, el niño va a adquirir esa postura, el sentarse, el gatear, el vuelta, el caminar y todo lo que ya vamos a ir desarrollando de una manera más centro de preescolar, que es esa habilidad, todo lo que es el área de la motora, coordinación visual en el niño baja visión y en el niño ciego, ¿verdad? También se le va estimulando a través del tacto para que alcance todas estas habilidades finas. Tener la importancia del juego a través del área del lenguaje, porque en cada una de las actividades que va realizando va a empezar de lo poco hasta llegar a tener una capacidad de síntesis, una capacidad de análisis que le va a permitir que su proceso de aprendizaje avance. Como mencionaba anteriormente también, el área social inicialmente son egocéntricos, solo juegan entre sí, no adquiriendo esta parte de socialización de tal forma que cuando ya llegan a la adolescencia tienen más peso, ¿verdad? Los compañeros, los amigos, que inclusive hasta los mismos padres. Y entonces, con todo lo que les va su intelectualidad, su nivel de aprendizaje va a ser estimulado a través del juego, que le va a permitir, ¿verdad? Una mayor atención, una mayor para todo este proceso necesitando dentro de los diferentes niveles educativos. Bueno, en cuanto al juego, ¿verdad? El juego constituye este por de social que impulsa y a experimentar el mundo. Nosotros necesitamos que el niño, ¿verdad? Busque que se le motive para que el niño experimente las actividades que se le van a ir introduciendo, el niño va a alcanzar ese proceso. Ya lo decía bien el psicólogo, ¿verdad? Vygotsky, el papel de lo que es el juego, todo lo que imagina le genera un aprendizaje. Eso es lo que dice la teoría desde el punto de vista del psicólogo Vygotsky. Digamos. Ahora, hay una diferenciación y una cantidad enorme de situaciones a realizar como tipos de juego. Juego de ejercicio es aquel en donde tenemos un mayor movimiento, en donde vamos a alcanzar una coordinación, en donde es necesario que nosotros desarrollemos lo que es la lateralidad, el arriba, el abajo, la izquierda, la derecha. Los docentes, ¿verdad? Realizan todas estas
actividades enfocados más en la parte de educación física, en donde el niño va a poder inicialmente enseñarle y a conocer, autoconocer todo lo que es su esquema corporal, que le va a permitir que en el niño con discapacidad visual específicamente, sepa más lo más pronto posible diferenciar entre lo que es su derecha, entre lo que es su izquierda, entre lo que está adelante, lo que es atrás. Eso es algo bien importante y esto le va a permitir de una u otra manera que él logre después el poderse ubicar dentro de un signo generador, dentro de una regleta para lograr y alcanzar todas las competencias de la lectoescritura. Luego tenemos, por ejemplo, los juegos de ensamble, que son bien importantes, que son aquellos que nos permiten armar, desarmar, apilar, ensartar, y de una u otra manera se pueden ir realizando de manera individual y de manera colectiva. El juego simbólico es esa capacidad que tiene el niño de lo imaginario, de llegar a relacionarlo con algo, ¿verdad? Dentro de lo que es la naturaleza. Lo relaciona, por ejemplo, a veces agarran un palo de escoba y ellos dicen de que están en el caballito, al igual que la canción que dice el caballito de palo, ¿verdad? Que es algo, un merengue bien rico para bailar. Entonces vemos que estos niños en ese juego simbólico pueden imaginarse eso, las niñas pueden imaginarse que están tomando té, tomando café, haciendo actividades de domésticos, que a veces se les vaya sin querer, ¿verdad? Especificando roles dentro de lo que a futuro vamos a hacer las amas de casa. Igual dentro de los juegos de ejercicio podemos tener las rondas, que son actividades muy bonitas, que a veces el rescate de ellas es bien importante. Yo recuerdo una vez, me encantó ir a la nueva capital, ¿verdad? Con el padre Patricio, en donde personas voluntarias de España vienen y en los momentos de recreo se dedican a hacer juegos educativos, juegos orientados para que el niño vaya involucrándose en esos juegos de rondas. Y luego tenemos también los juegos de reglas, que son uno de los un poquito ya más difíciles, en donde el niño aprende a esperar su turno, a tener una mayor conciencia ya tal vez de las matemáticas o de otras, en donde las normas que se ponen en estos juegos van a permitir que el niño también adquiera esas habilidades del respeto, del esperar su turno, de las disciplinas, etcétera. Y dentro de los juegos también es importante que dentro de lo que es la discapacidad, nosotros alcancemos hacer todas estas adaptaciones a través de las diferentes texturas, que más enseguida lo vamos a ampliar un poco más. Continuamos. Dentro del beneficio del juego, que ya vamos entrando en eso, para el ser humano el juego forma parte de su naturaleza y lo desarrolla durante toda su vida, imprescindible para su crecimiento. Y esto es muy importante, en cuerpo sano, mente sana, la salud física y la salud mental. Sin duda, dice, el juego es un síntoma de salud. Los padres a veces nos preocupamos cuando un niño ha sido sumamente inquieto, al igual que el docente ya conoce a Pedrito de que es un niño muy inquieto y de repente lo ve sentado en un rinconcito y se acerca a él y le pregunta, ¿verdad?, qué es lo que le puede estar ocurriendo, porque la característica es que el niño que es sano, el niño va a tener una condición de poder participar dentro del mismo. El niño que juega es un niño sano, el adulto que juega también. Por eso el juego es reconocido como un derecho de los niños y niñas, además de una necesidad para los adultos. A veces llegamos a cierta edad y cada vez nos estamos volviendo más estáticos, más sedentarios, y eso nos conlleva, ¿verdad?, a una serie de enfermedades físicas y mentales. Continuamos. Dentro de las características del juego, ya hablando un poco en el niño con discapacidad,
los responsables de todos los involucrados que estamos dentro de llámese padres, maestros, los técnicos profesionales, las diferentes áreas, como Telón, como Frank Novi. Debemos encontrar esos alcancen, que lo más importante de todo es que las personas con discapacidad alcancen su autonomía. Dentro de algunas características del juego, ya en los niños con discapacidad, va a ser una tendencia a un juego simple y repetitivo. Esto que estoy mencionando yo va a depender mucho de cómo nosotros estamos orientando a nuestros niños. En la institución tenemos niños porque maestro, porque el mismo técnico le ha despertado, le ha apoyado, le ha permitido que sea más explorativo y de repente una niña ciega tenga la habilidad de correr en un campo abierto, tenga la habilidad de subirse a un árbol y de explorar cómo es, tenga la habilidad de participar en adultos, llegan adultos, ¿verdad? De poder hacer un juego de lo contrario, para el niño que no se le apoya en eso, su juego, si es que lo llega a hacer, algunos ni salen a recreo porque tienen temor a que se vayan, los van a lastimar. El mismo compañerito considera de que el niño con discapacidad no juega porque entonces eso hace que el niño sea, si lo alcanza, sea repetitivo. Lógicamente este niño va a tener una dependencia del adulto, va a tener mayor dificultad en ese juego simbólico porque no lo ve, no lo experimenta, no sabe qué es lo que puede realizar y va a tener lógicamente poco interés en los objetos. Dependerá por ende de los padres, de los maestros, de los técnicos que estemos involucrados, que ese apoyo que nosotros le vamos a estar brindando a las diferentes discapacidades o a las diferentes personas con discapacidad, estos niños vayan adquiriendo mayores competencias que les va a permitir el día de mañana alcanzar un nivel académico óptimo. Vamos a hablar un poquito de discapacidad motora. Si bien es más, la experiencia de Infranovi va más enfocado hacia la discapacidad visual, pero vamos a hablar un poquito de que la discapacidad motora, el niño va a permitir un fácil acceso a todas sus funciones o posibilidades. Vamos a tener que considerar de acuerdo a cómo sea específicamente dónde esté orientada su condición, puede ser que solo sea en una mano, que tenga una hemiparesia o hemiplegia, que solo sea en una pierna, que a veces tenga que accesar a una silla de rueda, que a veces ande con un bordón o con una muleta. Todo eso hay que considerar para saber cómo va a ser tener acceso, lógicamente, a todas las funciones o posibilidades. No vamos, como bien sabemos, no vamos a exigir esa rapidez de movimiento, no vamos a obligar a ejecutar movimientos simultáneos porque algunas de sus condiciones van a ser con mayor lentitud y vamos a adecuar el área del juego conforme a las capacidades físicas del niño. O sea, vamos a considerar esas condiciones. Así de manera rapidita, porque en verdad es ¿Qué ejemplos podemos tener en cuanto a actividades de niños de 2 a 2 años, de 2 a 3 años? En el área motora, ¿verdad? Por ejemplo, motora fina, palpar objetos de diferentes texturas, el moldear la plastilina, en el motor grueso, si tienen alguna situación motora, acostarlo boca arriba para que flexione las piernas y brazos del niño. Y esto es bien importante porque si bien quizás el niño ha perdido la sensibilidad en esa área, pero el hecho de no mover le va a generar a él un mayor dolor para, por ejemplo, quitarle su pañal, para hacerle su aseo personal. Entonces, es muy importante que el niño se le flexione para que todo aquello que no se usa se atrofia y lo puede llevar en alguna medida a que tenga mayor dolor. Y que se le dé, los padres, como han venido por este proceso, ¿verdad? A través
de Teletón, de Infrannovio, de los diferentes centros en donde puedan estar incluidos, ellos aprenden a hacer determinados tipos de masajes específicamente en las articulaciones. En cuanto al lenguaje, se le puede leer continuamente historietas infantiles y se le pueden reproducir canciones infantiles. Específicamente más en la discapacidad visual, ¿qué situaciones vamos a observar y que tenemos que tener en cuenta? Tiene que ser las adecuaciones en un diseño sencillo, realista, fácil de identificarlo con el tacto, que se le incluyan objetos fáciles de manipular, incorporar elementos sonoros, no incluir objetos de tamaño muy pequeño y colores vivos y contrastados para ser percibidos por el resto visual. Venimos de una capacitación durante la semana anterior en donde todas las personas en sus historias de éxito recalcaban que el niño con discapacidad visual, si se le pone, si se le da casi las cosas, comidas masticadas y no se le exige que el niño logre un mayor desarrollo, esta persona va a ser toda la vida una persona dependiente. Pero entre más estímulos se le dé, el niño va a ir alcanzando con mayor facilidad, ¿verdad?, todas las competencias necesarias para llegar a este proceso de aprendizaje en donde todas las historias de éxito que fueron expuestas decían todos los obstáculos que tuvieron que afrontar, y que siguen afrontando como personas con discapacidad visual, pero que han llegado muchos de ellos hasta obtener maestrías a nivel académico universitario. Dentro de algunas de las actividades, por ejemplo, de algunos ejemplos, ¿verdad? Pídale el nombre en el área cognitiva, que se le pide el nombre de los objetos grandes o pequeños, que se clasifiquen objetos en formas, tamaños, color. Hay tantas formas de poder clasificarlas. En el área social, que se le colaborar en recoger sus juguetes, su ropa, sus trastes, de una u otra manera son responsabilidades que debe de adquirir. Cómo se le va a entrenar para ir al baño. O sea, sabemos que de acuerdo a las condiciones hay niños que alcanzan edades de 7, 8 años y aún no han podido alcanzar esta situación del control de esfínteres, que es algo muy importante. Y en el motor fino, que construya una torre con 5 o 6 bloques y que tome una pelota con las 2 manos. Continuamos. En cuanto a lo que es la discapacidad intelectual, es bien importante que les resulten atractivos desde el principio hasta el final de su uso todos los elementos que van a utilizar, lo que le permitirá a ellos mantener la atención y el interés durante el juego. Que les permitan mayores tiempos de respuesta, ¿verdad?, más largos, para que se pueda jugar, aunque su ritmo sea un poco más lento. Que no requieren, ¿verdad?, altos niveles de concentración, que no requieran eso, un mayor nivel de atención o concentración o razonamiento mientras él lo está desarrollando. Ya una vez si se alcance, pues lógicamente los estímulos que se le van a ir presentando serán mayores. Y adaptar las reglas o instrucciones al nivel cognitivo del niño. Continuamos. Algunos de los ejemplos, ¿verdad?, en el área social, que promueva la identificación de las diferencias entre las niñas o los niños, involucrarlo, por ejemplo, en juegos con otros niños o niñas de su edad. En el área cognitiva, que sean adivinanzas sencillas, hacer preguntas de nombre, edad, funciones de los objetos. En el área del lenguaje, que lo corrija cuando usted diga, por ejemplo, la mariposa nada, el pez vuela, y que juegue a reconocer sonidos, canciones, etcétera, como el carro, la motocicleta, los aviones, entre otros. Continuamos. Quizás algunos de los niños con discapacidad múltiple puedan estar dentro de sus centros educativos. Otros, por su misma condición, posiblemente no van a poder ser incluidos, sino que van a estar dentro de los diferentes centros, como en el caso de Infrannovi. Pero si llegasen a tener ustedes esa oportunidad de atender a un niño con discapacidad múltiple, es muy importante que el niño se le diseñen, ¿verdad?, las rutinas para enseñarle todas las habilidades especiales específicas para los niños
que necesitan la constancia y la repetición para aprender. Estas rutinas son muy importantes que sean, ¿verdad?, diseñadas para que el niño alcance eso. Y algo bien importante en el niño con discapacidad múltiple es que todas las actividades que se le van a realizar con él, se logre tener un proceso de anticipación de lo que verá más adelante, que se le asocie entre la actividad y el objeto en particular. Esto les permitirá el mejor control. Dentro de la institución se habla de cajas calendarios, que consisten, o cajas de comunicación o calendarios de comunicación, como se le quiera saber, en donde tiene como una caja de valores, 3 espacios por mencionarle. Entonces, antes de realizar la actividad, en cada uno de ellos, hoy como rutina, primero vamos a presentarnos, segundo vamos a adquirir el hábito de la limpieza, le van a poner un platito o un cepillo de dientes, luego vamos a hacer una actividad de música, le van a poner algún piano, perdón, una chinchinela, algo que tenga sonor, el cual todo eso él lo va a ir relacionando con las actividades. Una vez que se termina de realizar estas actividades, todos estos elementos se depositan en una cajita o en un cesto y se le hace saber al niño que esa actividad terminó. Esto es algo bien importante. Entonces, estas son dos de las cosas bien importantes en una discapacidad múltiple: la rutina y la anticipación. Todo este modelo funcional ecológico, ¿verdad?, que fue diseñado por Urie Bronfenbrenner, habla de todo lo que es lo funcional, porque lo funcional incluye todas las áreas de desarrollo, y ecológico porque considera todo lo que es el ambiente diario de los niños y las necesidades, está integrando al servicio educativo, todo lo que es el hogar, la familia, la comunidad, respetando el medio, la cultura, lo ambiental, lo social y lo económico de los niños. En todo esto, ¿verdad?, se le va a ir anticipando, menciono, con todo lo que son las rutinas, la anticipación, respetando la condición, cultura que el niño pueda tener. Dentro de las actividades funcionales que se pueden realizar, y aquí funcionales, con un niño con discapacidad múltiple dentro del área social, es involucrarlo en juegos con otros niños o niñas de su edad, que interactúe recíprocamente con sus pares o con los adultos, apoyar a que los demás interpreten las necesidades y emociones del niño. En la institución hay niños que todavía no han desarrollado el lenguaje y que única y específica y exclusivamente la mamá es la que puede interpretar. Entonces, estamos llamados a ir observando qué es lo que el niño quiere ir transmitiendo para que también nosotros podamos entender por qué está llorando, si es por dolor, si es por hambre, si es porque está incómodo, porque no se da a entender. Eso es algo bien importante. Dentro del área cognitiva, que acepte los cambios en la rutina. Eso es porque normalmente, como están habituados, se vuelven rutinarias sus acciones. Entonces, cuando se les saca de ese espacio, de esa rutina, el niño se vuelve agresivo. Dentro de lo que eso de la integración sensorial es algo muy importante. Si no tiene uno de los sentidos, llámese visión, el resto de los sentidos van a tener que ser estimulados para que alcance todas las competencias. Ayudarlo en sus frustraciones, porque de igual eso le va a hacer que el niño demuestre agresividad. Ese autocontrol, ¿verdad?, los cambios de humor, él puede enojarse, él puede patalear, pero hay que enseñarle en qué lugar lo puede hacer, en qué momento lo va a poder realizar. Que imite el juego, que explore con los sentidos, que alcance en alguna de las medidas, ¿verdad?, su nivel de independencia, y un juego repetitivo. Dentro de lo conductual, ¿verdad?, hay que ser más observativo de cada una de las conductas, aprender a identificar por qué está enojado, por qué llora, etcétera, etcétera. Cuándo, dónde, con quién, por qué. Cuán a menudo sucede, para que nosotros a través de esa situación
de observación podamos entender y que él logre expresar las necesidades de una manera apropiada. En todo esto, para que nosotros alcancemos una condición con unas mayores competencias en los niños, es muy importante que nosotros entendamos que la neuroplasticidad es parte de nuestra capacidad cognitiva y que el cerebro, cuando tenemos alguna condición, llámese que no tenemos, que no escuchamos, que tenemos una sordoceguera, que tenemos una condición motora, si nosotros estimulamos todas estas a través de diferentes actividades lúdicas, motoras, dinámicas, el cerebro va a ir adquiriendo ciertas competencias, por eso hablamos de la neuroplasticidad. Entonces, esa actividad reproductiva va a estar relacionada con todo lo que es su nivel de memoria y todas las actividades creadoras y combinatorias va a tener esa relación con todo lo que es la imaginación. Por ende, nuestros consejos de los ojos son un conducto que nos permite que a través de los nervios lleguen a nuestro lóbulo occipital, pero en realidad quien ve es el cerebro. Por ende, al faltar la visión, el niño con discapacidad visual, con discapacidad múltiple, se le tienen que dar una serie de actividades que le permitan que esa neuroplasticidad le permita al niño alcanzar esos niveles de competencia que todos estamos esperando. Dentro de las recomendaciones es algo bien importante que nosotros como padres, como docentes, como técnicos, todas las actividades que vamos a realizar, las diferentes actividades lúdicas de juego, van a tener que considerarse de acuerdo a la edad, de acuerdo a esas normas de seguridad que le van a permitir al niño que no se llegue a un accidente. Sin embargo, no es como muchas veces hacemos cuando tenemos un niño pequeñito dentro de nuestra casa, que le quitamos todo para que en su paso no llegue a lastimarse. No, lo importante es irle poco a poco enseñando que por dónde está, cómo es, que lo explore, que lo identifique. Si vamos a hacer un cambio dentro de nuestra dinámica familiar, muebles, cosas puntudas, cosas con las cuales el niño se pueda herir, como un cuchillo, hay que enseñarle previo para que él tome, ¿verdad?, todas estas normas de seguridad. Todo lo que vamos a poder trabajar con estos niños, vamos a tener la capacidad algunas de adaptarlas a través de las diferentes texturas, que el niño explore con sus manos, si es una persona ciega, que desarrolle el resto de sus sentidos y que sean versátiles. Y ya como recomendaciones final de todo lo que hemos podido observar, algo sumamente importante, docentes, es que nosotros no podemos partir de tener un niño en nuestros centros educativos si no conocemos el diagnóstico. Eso es algo bien importante porque el diagnóstico es el que nos va a permitir que nosotros sepamos cuáles son las habilidades que el niño tiene y esas son las que vamos a desarrollar y vamos a poder comprender cuáles son también esas condiciones que el niño, por qué no tiene alcanzado, por más que nos esforcemos, por qué no está alcanzando esas competencias. Tenemos que saber el diagnóstico y aprender a conocer el niño, saber cómo el niño está recibiendo esa información del entorno, que le hace más fácil para que el niño a través del, si el niño tiene hipersensibilidad táctil, quizá va a rechazar de inicio un trabajo de ustedes en cuanto al manejo de una plastilina, en cuanto al manejo de una masa, porque como no le hemos explicado, como no le hemos anticipado, él va a tener una situación de rechazo hacia esas diferentes actividades. Entonces, hay que conocer al niño, hay que conocer su diagnóstico para que esa información que va a recibir del entorno, él la pueda asimilar a nivel intelectual o mental. Vamos a observar, aprender a observar cuáles son esas inquietudes, preferencias, cuáles son los logros, los intereses, qué le gusta, qué no le gusta, a qué le teme,
cuáles son esas necesidades que el niño va teniendo para que nosotros seamos capaces de conocer a Juancito, por ejemplo. Y hablamos de esa integración que ya lo mencionaba. Si uno de los sentidos no está, ¿verdad? La vista, el olfato, el oído, entonces vamos a tener que potenciar el resto para que en esa integración de esa neuroplasticidad el niño vaya a alcanzar esas competencias, que todo, si es en el caso de una discapacidad múltiple, que todo sea funcional, adaptar esas actividades, que esas actividades sean significativas para él, no desde el punto de vista mío como persona, como profesional, como padre, ¿qué le es significativo a él? Si de 10 actividades yo veo que a él solamente necesita conocer, por ejemplo, Francisco Morazán, su lugar, su departamento, su municipio. Eso es una actividad funcional, una actividad significativa, y esa situación se le va a convertir a él en una situación que va a ser inolvidable, lo va a poder memorizar y lo va a tener en su memoria a largo plazo. Todo esto debe de ser adecuado a su edad, a su ritmo de maduración, a las condiciones socioculturales de la raza étnica, de los lencas, etcétera. Entonces, todo esto le va a permitir que alcance un mayor desarrollo, porque a la larga todos estamos a crear ese nivel de independencia que es lo que todos y cada uno de nosotros estamos llamados como profesionales, como docentes, etcétera. Y algo bien importante, todo esto, el significado de las emociones. Yo como explicaba en un inicio, a mí lo que más me interesa, el de la importancia del juego, es esa situación emocional del niño, que el niño se sienta feliz, que el niño disfrute, porque esta situación le va a permitir que su nivel de aprendizaje, su nivel de memoria, algo importante es que nosotros o ustedes como docentes no lleguen a ese nivel de frustración, que porque por más que me esfuerzo el niño no aprende, es que vamos a tener que estar conscientes de que el niño va a ir aprendiendo, como decía, a su ritmo, a su condición, a su edad. Y todo esto es lo que le va a permitir al niño, al docente, perdón, que sea capaz de poder planificar cuáles actividades dentro de su currícula va a poder adaptar los contenidos, va a saber cómo va a poder evaluar a este niño, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es la importancia de que el juego le va a ir dando esa posibilidad de alcanzar todo ese nivel de aprendizaje que nosotros necesitamos. Vamos, continuamos. Y por último, pues agradecerles por su atención. Algo bien importante aquí, no dejamos de jugar porque nosotros envejecemos. En realidad envejecemos porque nosotros dejamos de jugar, y eso es algo bien importante que nosotros debemos de considerar. Lógicamente, igual que mencionamos con la condición de la discapacidad, en la medida que vamos aumentando de edad, harán actividades que ya no las vamos a poder desarrollar con la misma agilidad que antes, pero que ese nivel de, a mí me tienen que recordar siempre que tengo que sonreír, así que eso es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Que no dejamos de jugar porque nosotros envejecemos, sino que al contrario, envejecemos nosotros porque dejamos de jugar. Gracias por su atención y vamos a darle paso a la licenciada Marta, o no sé cómo vamos a manejar la parte de las preguntas, hacia dónde. Sí, estamos viendo en el chat, ¿verdad? Que hay muchísimas consultas. Más que todo dirigida, una de las que más se repite es que si pueden facilitar en Frannovi la presentación para enviarle a través de mi persona a los correos de los coordinadores, de los docentes CEAD y de los de prebásica, ¿verdad? Entonces no sé si... Sí, licenciada Marta, Ajá. todo lo que nosotros estamos haciendo, la institución lo está subiendo
en el Facebook, ¿verdad? Existe la página en Facebook Live, que es Infrac, espacio, Novi, espacio, ciegos, y ahí las personas como la directora, Andreita, que nos está colaborando, todo eso queda registrado, queda archivado, expuesto, ¿verdad? Dentro de lo que es Facebook Live, dentro de la página que maneja Infracnovi, y con mucho gusto ustedes pueden visualizarlas cuantas veces quieran. De lo contrario, pues siempre se pueden abocar a la licenciada Dina, que es la directora, y ella a través del correo se puede mandar. No hay ningún problema por eso. Martita. Sí, Sí, dime, se va a mandar para todos. Cuando ya Andrea nos dé la pausa, ella manda todo el link completo de todo lo que se expuso y se te va a mandar el link a ti y tú lo mandas a todos ellas para que lo tengan de respaldo. Eso es, ahí va toda la presentación y todo para que la tengan ahí, y eso es un respaldo para que también puedan contactar en la distrital que estuvieron participando en un taller, ¿verdad? Así es, sí. Sí. Qué bueno, porque están autoridades también, creo que hay autoridades de la Secretaría de Educación, como es la licenciada Nubia Molina, creo que nos acompaña en esta jornada de capacitación. Tenemos también asistentes de directores, que estaba fijándome por ahí. Agradecemos de antemano, ¿verdad?, a todos ellos por el gran apoyo para la asistencia a esta capacitación. Dina, el chat está lleno de felicitaciones, muy buena exposición. Solamente que al principio comentaban, ¿verdad?, el problema, pero como siempre, ¿verdad?, se dan estas situaciones por la cuestión de conectividad. Pero sí, una de las consultas, así es el internet, una de las preguntas que he notado aquí, ¿qué diferencia existe entre niños con discapacidad intelectual con los problemas o dificultades de aprendizaje? No sé si la LIC nos puede compartir. La licenciada Yadira. Sí, ¿usted quieren saber qué diferencias hay entre la discapacidad intelectual y con los problemas o dificultades de aprendizaje? Sí, recordemos que dentro de lo que yo mencionaba anteriormente, ¿verdad?, de lo que era la discapacidad intelectual, ellos van a aprender, van a alcanzar un nivel cognitivo, un nivel de aprendizaje, solamente que vamos a tener que esforzarnos más dependiendo de la área en donde... ¿Se escucha? Se te corta, acércate ahí, sí. ¿Se escucha? Sí, se te escucha, sí. Un poco. Ok, entonces hay que considerar que dependiendo del área, a nivel de los lóbulos del hemisferio, a nivel cerebral, en donde el niño haya tenido esa pequeña desconexión, lógicamente esa va a ser el área a nivel intelectual que el niño va a tener que tener en una situación un poco más compleja, más disminuida. Por ende, ¿verdad? Cualquier actividad que nosotros alcancemos un momento de atención, ese momento de atención nos va a permitir que desarrollemos cualquier actividad de aprendizaje. Recordemos que lo intelectual va a tener que darle un poquito más de pausa, hacer que ese aprendizaje sea un poco más lento para que él lo pueda comprender, lo pueda resguardar en su nivel de memoria y luego lo pueda alcanzar ya convertido en una situación de aprendizaje. Que se le deben de adaptar esas situaciones a nivel de su edad, de su capacidad, de su área intelectual. Eso es algo muy importante. ¿Cuántas personas con síndrome Down, con problemas de parálisis intelectual, han alcanzado, ¿verdad? Varias, tenemos ejemplos dentro de las diferentes instituciones que pues, tal vez se enfocan en una sola actividad, pero que sí logran competencias de acuerdo a cómo se le vaya estimulando. No sé si con eso complemento. Gracias, licenciada Yadira. Tenemos otra consulta, continuando, ¿verdad?, con la ronda de preguntas. En esta parte del juego, como medio de aprendizaje, ¿se podría incluir juegos de aprendizaje en tablet y computadora? ¿A qué edad se podría poner en práctica este tipo de juegos? Consulta una de las compañeras.
Excelente. Dentro de lo que fue la capacitación de la semana pasada, decían los expertos, ¿verdad? Porque ustedes ven que esto de la conectividad y todo, uno poco a poco hemos ido aprendiendo. Sí es bien importante que se puedan implementar tablets, computadoras, celulares, y que si dentro de esto va a permitir que ellos alcancen una mayor habilidad a nivel cognitiva. Lo único es que hay que hacerlo de una manera también controlada, porque si el niño va a estar solamente en una actividad cognitiva, visual, enfocada en una tablet, en una computadora, no está haciendo otras actividades que son como más de motora, ¿verdad? De movilidad, de compartir con el resto de los compañeros. Entonces, nada hay que satanizarlo, ¿verdad? Las computadoras, las tablets, todo lo que es tecnológico, nos viene a solucionar muchos aspectos de nuestra vida y también del niño, porque se le facilita esas herramientas tecnológicas que el niño las va a poder ir captando, cosa que a nosotros ya un poco adultos nos ha costado más. Sin embargo, sí es algo muy importante que dentro de esto se tenga esta capacidad de control, llámese del docente, llámese del padre, de los profesionales, para que ellos se les haga. Por eso bien importante todo lo que ustedes hacen dentro de los centros, al igual que en Infranovi, que se haga todo un horario de actividades que sea diverso, hora para juego, hora para música, hora para compartir, hora para hacer la merienda, para descansar, exacto, etcétera. Sí, otra de las consultas que hacen, si en Facebook Live, pues están las presentaciones para los padres de familia. Está bastante interesante para poderles compartir, está comentando una de las compañeras aquí del presente. La verdad que sí hay bastantes, se han estado haciendo varias cosas de trabajo de padres, que perfectamente lo pueden ver. El día de hoy no transmitimos porque como era a nivel del distrito, pero una vez que esté autorizado por ustedes y por Belki y Marta, nosotros lo transmitimos de inmediato, ¿verdad? Ok. Eso también por Facebook Live, ¿verdad? Porque esa era Así la es. consulta que hacían, ya queda aclarada. Así es, Entonces, sí. Sí, ahorita gracias, solo estamos Regina, grabando. no sé. Sí. Hay aquí solamente una felicitación para la licenciada Yadira, ¿verdad? Muchas gracias, dice la licenciada Nubia, por recordarnos la importancia del juego en nuestro diario vivir. Todos durante nuestra vida podemos adquirir una discapacidad, pero esto no los limita la oportunidad de seguir disfrutando del juego. Saludos. Así es. Sí, entonces creo que en esta pues prácticamente está más englobada las preguntas, va dirigido más a las presentaciones, licenciada Dina. Entonces Sí, vamos gracias. a tomar en cuenta esta participación, ¿verdad? Para tomarlo en cuenta y así pues poderles compartir, ¿verdad? Dios mediante. O si no, pues a través del Facebook Live, donde se van a, ¿verdad? Donde pueden encontrar también los docentes esta jornada de capacitación que ustedes están brindando como